Bueno, pues mi deseo fue platicar con ustedes sobre Edgar Allan Poe, uno de los autores románticos más importantes de la literatura universal y por supuesto un autor del que, bueno, en Día de Muertos se habla de manera muy constante, se le considera uno de los autores macabros, el padre de los relatos cortos de terror. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar justo sobre eso y así como tocaron aquí a la puerta, también el Día de Muertos y la muerte particularmente en la vida de Edgar Allan Poe, bueno, pues tocó a la puerta durante mucho tiempo, ¿no? Es una de sus particularidades. Bueno, entonces les voy a comenzar a contar que, bueno, en un lugar muy cercano a nosotros, porque Edgar Allan Poe fue un autor americano, entonces en realidad no está tan lejos, no está tan lejos de aquí de México. Bueno, fue un hombre que, bueno, podemos considerarlo, o se le llamó en algún momento un hombre obsesionado con las sombras, que nos enseña que la muerte puede ser un susurro helado, una presencia que habita no solamente en nuestras pesadillas, una presencia que habita nuestras vidas todo el tiempo, a cada minuto, y que no debemos de dejar de estar pendientes de que es nuestra compañera, no es nuestro enemigo, al contrario, siempre está con nosotros de la mano. Entonces, bueno, esta tarde, ¿no? Casi llegando la noche, vamos a unir estos dos mundos, el mundo festivo y colorido del culto mexicano a los muertos y, por supuesto, la lúgubre y poética visión de la vida de Edgar Allan Poe. Bueno, primero vamos a empezar a hablar de la sombra de ese cuervo, de este hombre al que invariablemente se le ha relacionado con la figura de un cuervo gracias a su poema más famoso, no así ni el único ni el mejor, simplemente el más famoso. Yo personalmente les podría decir que absolutamente todos sus cuentos son maravillosos, pero cada quien tendrá sus preferidos. Edgar nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, en el invierno, ¿no? Curiosamente, él nació en un invierno bastante inhóspito, en un lugar evidentemente muy frío. Él fue hijo de una actriz llamada Elizabeth Arnold Poe, era una actriz inglesa, una mujer que en la época era muy famosa, y de un hombre llamado David Poe Jr., también fue actor, pero este era un hombre bastante impulsivo que soñaba más con la gloria de los escenarios que en ser un padre de familia. Por lo tanto, va a ser consumido por la pobreza y el alcohol en la búsqueda de esa gloria. Cuando Edgar era apenas un pequeño bebé, ¿no? Apenas empezaba a moverse, a darse cuenta que estaba en este mundo. Bueno, pues su padre, de David Poe, abandona a su madre, lo abandona a él y a sus hermanos. Edgar es el más pequeño de tres hermanos. Los abandona cuando él tenía alrededor de un año y medio, y bueno, se quedan solos, ellos cuatro, esos tres hermanitos y su madre. Sin embargo, bueno, la vida de Edgar va a estar marcada por las sombras, y cuando apenas tenía 2 años, su madre va a enfermar de tuberculosis y va a morir dentro de un teatro, ni siquiera junto a sus hijos, dejando así atrás a él, a un pequeñuelo de profundos ojos, ¿verdad? Un hombre, un pequeño muy, digamos, un pequeño muy triste, ¿no? Él va a ser separado de sus hermanos por el Estado, ya que evidentemente se van a quedar solos, sin nadie que cuide de ellos. Y entonces el Estado va a entrar a apoyarlos, a darlos en adopción y los va a separar. A Alan lo van a llevar con una familia y a sus dos hermanitos, William y Rosalie, van a ser adoptados por unos vecinos. Edgar va a tener la suerte, podemos decirlo de alguna manera, de ser adoptado por un hombre llamado John Allan, un comerciante del tabaco y el licor, y por su esposa Frances Valentine Allan, esta mujer que, muy delicada, una mujer de fe que siempre había querido tener hijos y pues no había podido, tenía un problema de esterilidad. Bueno, pues van a adoptar a Edgar cuando, les digo, él es muy pequeñito, alrededor de 3 años. De ellos es que va a llegar este nombre, este famoso apellido Allan. Allan es su apellido, no su nombre. Y bueno,
este nombre, ¿no? Tan importante, Edgar Allan Poe, va a ser el símbolo de una familia que va a pues que lo va a criar, lo va a formar, sobre todo en su juventud, pero no va a ser necesariamente muy bien aceptado. Su madre, ¿no? Adoptiva, Frances Valentine, lo va a amar como si fuera un hijo propio, lo va a cuidar, lo va a vestir, lo va a educar, lo va a ayudar y lo va a querer intensamente. Sin embargo, John Allan, ¿no? El esposo va a ser un hombre severo, calculador, eh, que no veía con buenos ojos a Alan, no necesariamente por él como persona, sino que él consideraba que pues era una boca más que alimentar, ¿no? Y era un niño más soñador que trabajador. Alan todo el tiempo estaba dibujando, buscando imágenes, viendo al infinito, y eso a John Allan le parecía una absoluta pérdida de tiempo. Sin embargo, bueno, a final de cuentas había sido adoptado, ¿verdad? Y manteniendo el estatus, Alan va a ser enviado a Inglaterra a estudiar. Lo van a mandar a unos internados y bueno, en esta época estos internados, estas escuelas van a ser muy sombrías, muy rígidas, y entonces el niño Edgar se va a dar cuenta que no solamente alejado de su familia, sino alejado de su casa, de su patria, bueno, pues va a saborear, ¿no? La nostalgia y la soledad de la lluvia inglesa, de estos lugares tan bellos, pero a la vez tan fríos que se van a encontrar en los parajes británicos. Y todo esto, ¿no? Va a permanecer en la memoria de Edgar y va a estar de manera constante presente en sus escritos. Cuando termina la escuela va a regresar una vez más a Estados Unidos, se va a convertir en un adolescente brillante, en un estudiante muy, muy inteligente, pero como suele suceder con todos estos genios, esta inteligencia, esta sed de conocimiento va a quedar segmentada, por supuesto, va a estar sediento de poesía, de lectura, de historias fantásticas, algo que por supuesto que su padre no lo veía con muy buenos ojos. A los 17 años va a entrar a la Universidad de Virginia, y se va a convertir en un estudiante muy destacado de lengua, por ejemplo, de lenguas clásicas, de literatura, pero de lo demás, bueno, no va a ser precisamente el mejor estudiante, sobre todo cuando se trataba de negocios, matemáticas, ¿no? Algo que suele suceder con la gran mayoría de los creativos. ¿Qué sucede esto? Bueno, su padre se va a desesperar mucho por esta situación y bueno, como suele suceder con los más creativos, va a ser muy disperso, ¿no? Además de estar concentrado, ¿no? En la cuestión artística y humanística, pues va a estar en otras cosas y no le va a hacer caso al negocio familiar y a lo que su padre le decía. Y entonces su padre va a empezar a recortarle la mesada, le va a empezar a dar cada vez menos dinero porque le parecía que Edgar lo estaba desperdiciando estudiando literatura, ¿no? Es un gasto de dinero inútil y no nunca va a traer dinero a la familia. Y entonces, bueno, esto lo único que funcionó o lo único que sucedió fue que Edgar, perdón, empezara a desesperarse y se convierte en un jugador empedernido, comienza a asistir a juegos de cartas, a apostar de manera constante en bajos lugares, ¿no? Cerca de la universidad. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente suele empezar a jugar y apostar? Bueno, pues lo obvio, ¿no? Comienza a endeudarse en el juego. Y esto va a provocar que Edgar, buscando la forma de poder pagar esas deudas de juego y conseguir dinero para su manutención porque su padre no se lo daba, porque no aprobaba lo que estaba haciendo, entonces va a empezar a buscar ese dinero en apuestas underground. Y entonces va a entrar a tabernas en donde pues en donde se va a enganchar en el licor. Alan va a empezar a beber de manera muy constante y estas situaciones obviamente pues no se pueden esconder tan fácilmente. Ustedes saben que este tipo de, eh, que este tipo de situaciones pues aunque uno quisiera esconderlas, los papás siempre se enteran y en el caso de Edgar esto sucedió.
John Allan, su padre, se entera de lo que está sucediendo y entonces, enfurecido, va a correr a Edgar de su casa, ¿no? Y se cuenta que cuando lo corre de su casa le va a decir una frase que va a resonar en su memoria por toda la vida. Nunca serás más que un soñador inútil. Para su padre, John Allan, ser soñador no nos llevaba a nada, buscar en la literatura no lo llevaba a nada. Y entonces, con 20 años, sin casa, sin dinero, sin protección, sin nada, Edgar se va a enlistar en el ejército bajo el nombre, un seudónimo llamado Edgar A. Perry. Se considera que el A sí venía del Allan. Va a servir en diferentes lugares, en Carolina del Sur y después en Virginia. En el ejército, evidentemente, va a obtener, ¿no?, una manutención, va a tener techo, va a tener comida porque está sirviendo a su país. Sin embargo, eso no lo va a mantener tranquilo, ¿no? No lo va a llenar. Y pues un hombre tan disperso, tan soñador, tan buscando estas historias fantásticas, pues va a tener una cantidad de conflictos importantes con la formación del ejército. La formación militar, que ustedes saben, es muy lineal, muy cuadrada, en donde dan órdenes y tienes que seguir, y alguien tan soñador, tan disperso, no estaba ni muy convencido, ni muy constantemente siguiendo las órdenes como debía hacerlo. Entonces, bueno, tiene grandes problemas en el ejército. En ese momento, mientras él está ahí, su madre, Frances Allan, su querida madre adoptiva, su protectora, se va a enfermar. Y se va a enfermar de una manera importante, y Alan Edgar le va a pedir a su papá que le permita visitarla, ¿no? A final de cuentas, él sí era cercano, muy, muy cercano a su madre, y quiere ver, ¿no? Qué es lo que sucede, quiere visitarla, quiere estar cerca de ella para, pues para sostener su mano mientras ella, pues de alguna manera pues sigue enferma. Sin embargo, su padre John Allan no se lo permite, no le permite visitar a Frances, y ella va a morir sin que Alan pueda despedirse de ella. Esto lo va a marcar de una manera profunda, evidentemente, lo va a deprimir porque era la única persona que en realidad lo había querido, ¿no? Con la que había conocido el cariño familiar que su padre, a pesar de que le daba dinero, pues no le daba ese amor. Y entonces esto va a generar una depresión profunda en Edgar, que decide abandonar el ejército y dedicarse por completo a la literatura. Va a participar en diversos periódicos principalmente, y en 1831 va a publicar su primer libro, su primer volumen de poemas en Nueva York. Casi no vende, no, en realidad esos libros son muy, muy extraños porque fueron muy poco vendidos, por lo tanto poco impresos. Entre sus páginas, bueno, estos tonos melancólicos, dolorosos, que parecían tocar a la gente, no les encantó a los lectores en ese momento, y es cuando él decide alejarse de este lugar, se aleja de Nueva York y se muda a Baltimore, en donde vivía una tía lejana, una prima de su madre, una mujer llamada Clem, y, y su hija, una pequeña niña llamada Virginia. Digo pequeña niña porque, bueno, ahora lo consideramos de esta manera, en aquella época no tanto. Virginia tenía alrededor de 13 años, mientras Edgar tenía alrededor de 20. En este lugar, con su tía Clemen y su prima Virginia, va a encontrar lo más parecido que Edgar va a tener a un hogar. Una familia sencillita, una familia pobre, sí, pero muy linda, muy cariñosa. Si bien la tía Clem, ¿no? Le daba alimento, ¿no? No le permitía pasar hambre, bueno, pues tenía, ¿no? Aquí un detalle, y lo más importante, le tenía cariño y le tenía paciencia. Él quería leer, él quería escribir, y su tía le decía, hijito, dale, ¿no? Tienes que dedicarte a lo que te gusta, porque si lo logras hacer, si te dedicas a lo que más te gusta, de verdad que te va a ir muy bien. Y su prima Virginia lo veía con una mezcla entre de admiración y ternura, ¿no? Digámoslo de alguna manera. En 1835, Edgar empieza a trabajar como editor en la Southern Literature Messenger, una revista de Richmond
que le va a dar cierta fama y un sueldo, digamos, decente, le alcanzaba para manejarse. Esta fama no es precisamente porque él escribía, sino que como era un editor, su fama se va a basar en sus críticas mordaces a los escritos de otros autores. Por eso va a tener una gran fama en ese momento. Era un editor muy exigente, muy brillante, sí, claro, pero muy exigente. Se decía que corregía y reescribía lo que le mandaban los autores, y cuando los autores se quejaban de que había reescrito parte de sus publicaciones, él les discutía y les decía, yo sé más que tú y de verdad que esto le va a ayudar a tus escritos. Y entonces, bueno, iba haciéndose de esa fama. Al mismo tiempo, él seguía escribiendo, seguía haciendo sus cuentos y bueno, pues en la revista le permitían publicar esos pequeños cuentos. Ahí es en donde aparecen los primeros relatos que nos van a hacer referencia al genio que más adelante vamos a conocer. Ahí escribe El manuscrito hallado en una botella y Berenice, que son relatos relacionados con la obsesión, la muerte y la locura. Cuando tenía 27 años se va a casar con quien cree, con su prima, con Virginia. En ese momento Virginia tenía alrededor de 12, 13 años, se va a casar con ella, si bien el día de hoy nos parece un poco escandaloso por la edad, en aquella época no lo era tanto, sobre todo porque, bueno, es una relación, digamos, familiar de protección. Esa unión sí, en realidad, pues nos puede hacer un poquito de ruido, pero en realidad fue un refugio para ambos. Ella se va a convertir en un ángel para Edgar, una relación muy particular, lo va a ayudar a salir de esa depresión que él traía arrastrando, en donde empieza a sentirse un poquito mejor, y ella se va a beneficiar del cariño de Edgar, un cariño de protección, porque su tía Clem y la madre de Virginia, evidentemente, había muerto. Van a estar casados varios años, y van a vivir, ¿no? De una manera muy peculiar, van a ser muy, muy pobres, pero el cariño no nos falta, ¿no? Aquí sí aplica esta cuestión que vivieron de amor durante mucho tiempo. Vivieron en casas pequeñas, muy precarias, siempre con frío, y el detalle aquí es que Edgar nunca pudo recuperarse de esos años en la universidad en donde pues había hecho adicto al alcohol. Entonces él bebía de manera constante para poder soportar esa desesperanza que, aunque Virginia lo ayudaba y le daba un rayito de luz para sentirse mejor, pues él no se sentía bien, ¿no? La muerte lo había acompañado desde que era solo un niño y nunca lo había abandonado, era su compañera eterna. Entonces, pues el alcohol era el otro compañero que estaba junto a él. En estas noches de alcohol y de dolor van a nacer obras absolutamente inmortales, de las cuales por supuesto que vamos a platicar: El corazón del ator, El gato negro, Ligeia y por supuesto El cuervo. Escribe, ¿no? Esto mientras él va trabajando, ¿no? Va a darse cuenta y para su gran pesar va a notar que Virginia cada vez está más débil, cada vez se mueve más lento, cada vez sale menos de la cama, y entonces empieza a ver qué es lo que le está sucediendo. Bueno, pues Virginia se nos va a enfermar, y se da cuenta de esto porque Virginia cada vez tosía más y de repente empieza a toser con sangre, y los recuerdos, ¿no? Vienen todos a él. La misma enfermedad de su madre, la misma enfermedad de su madre adoptiva, es la misma enfermedad que va a acosar a Virginia. Cada verso que Alan escribe es un presagio de esa pérdida, tanto las anteriores como la que sabe que va a tener. Esa tos con sangre no augura nada bueno. Sabe cuál va a ser el futuro de Virginia, y entonces se va a asumir más profundamente en la melancolía, más profundamente en la tristeza, y va a publicar en el año 1845 El Cuervo. El Cuervo se va a convertir en uno de los poemas más importantes de la época, y evidentemente Edgar se va a convertir en una absoluta celebridad gracias a este detalle. Su rostro, ¿no?, va a aparecer
en todos lados, va a aparecer grabado en todos los lugares, lo van a mostrar, lo vamos a encontrar. Edgar va a hacer un nuevo artista que todo el mundo va va a admirar, pero para su mala suerte, por muy admirado que era en el momento, todo el mundo se daba cuenta que era un gran poeta, pero no gana dinero, no le pagan bien, no se, o sea, a pesar de que se vende muy barato, el cuervo va a ser publicado en una gaceta, entonces no va a tener grandes ganancias y entonces, bueno, pues evidentemente va a seguir desesperado constantemente y gracias a esa desesperación, bueno, pues Edgar va a andar cada vez más alcoholizado, cada vez más perdido, cada vez más triste. 2 años después va a morir Virginia el 30 de enero de 1847, como les digo, víctima de la misma enfermedad que se llevó a su madre, que se llevó a su madrastra, ¿no? Eh, la va a morir, la va a ver morir lentamente, poco a poco, y entonces ahí sí, ¿no? Ahí sí es cuando Edgar no va a encontrar la salvación, ¿no? Como se dice, no veía la luz, ¿no? En esa oscuridad. Va a escribir algunas otras obras importantes, fuertes y por supuesto llenas de melancolía, llenas de muerte y llenas de desesperación, como Annabelle y El Pozo y el Péndulo, historias donde la muerte era el acompañante confiable, el dolor, la religión y quien siempre se encontraba junto a él. Por supuesto que aquí nos va, ¿no? Aquí nos vamos a dar cuenta cómo es que pues estas obras, estos impactos que Edgar va a tener de manera constante, pues van a mermar no solamente en su salud, él sigue bebiendo de manera constante, sino también nos va a dar una muestra de quién es el que se va a convertir a partir de ahora, en donde va a generarnos estos poemas y donde vamos a darnos cuenta por qué escribía así. Por supuesto que El Cuervo, ¿no? El Cuervo es una de sus obras más importantes, más fuertes, más famosas, ¿verdad? En su producción. Y vamos a leer solamente unos fragmentos de El Cuervo para que ubiquemos más o menos cómo es que Edgar se acercaba justo a esa melancolía. Una vez, en la lúgubre medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre el ralo y precioso volumen de una olvidada doctrina, y casi dormido, se inclinaba lentamente mi cabeza. Escuché de pronto un crujido como si alguien llamase suavemente a la puerta de mi alcoba. Debe ser un visitante, pensé. Ah, recuerdo con claridad que era una noche glacial del mes de diciembre y que cada tizón proyectaba en el suelo el reflejo de su agonía. Ardientemente deseé que amaneciera y en vano me esforcé en buscar los libros, un lenitivo de mi tristeza, tristeza por la pérdida de mi Leonora, por la preciosa y radiante joven a quien los ángeles llamaban Leonora y a la que aquí nadie volverá a llamar. Y el sedoso, triste y vago rumor de las cortinas purpúreas me penetraba, me llenaba de terrores fantásticos, desconocidos para mí hasta ese día, de tal manera que para calmar los latidos de mi corazón me ponía de pie y repetía, debe de ser algún visitante que desea entrar en mi habitación, algún visitante retrasado que solicita entrar por la puerta de mi habitación. Es eso, y nada más. En ese momento, mi alma se sentía más fuerte. No vacilando, pues más tarde me dije, caballero o señora, imploro su perdón, mas como estaba medio dormido y ha llamado usted tan quedo a la puerta de mi habitación, apenas si estaba seguro de haberlo oído. Y entonces abrí la puerta de par en par, ¿y qué es lo que vi? Tinieblas y nada más. Los poemas de Edgar van a ser lúgubres, tranquilos. Nos van a hablar de manera constante de esos momentos en los que
sin saber de qué estamos haciendo referencia, sin estar seguros quién es el protagonista, van a estar de manera constante por nosotros. El día de hoy vamos a hablar de dos obras particulares, de las más famosas, por supuesto, no solamente El Cuervo, que es el epítome de su obra, ¿verdad? Por supuesto, pero vamos a hablar de estos dos cuentos maravillosos y que nos van a ejemplificar muy bien el terror de la medianoche y no necesariamente esos clichés horribles que nos presentan los cineastas de Hollywood, en donde de repente tenemos un monstruo que nos espantó, pero no hay más allá de ello, no tenemos un análisis profundo. En cambio, Edgar Allan Poe nos va a dar verdaderamente un susto que nos va a helar la sangre, y esos sustos no incluyen monstruos. En El Gato Negro, que es una de las obras que escribe en 1843, narra en primera persona la historia de un hombre que desde la cárcel y al borde de la ejecución confiesa los hechos que lo conducen al crimen y a la locura por la cual está a punto de ser castigado. El protagonista comienza hablándonos y describiéndose como un amante de los animales, que le encantan los gatos, especialmente un gato negro que vivía en su casa llamado Plutón, un símbolo evidentemente vinculado con el inframundo y la muerte, ¿no? Es algo que hasta el día de hoy los gatitos negros siguen cargando a sus espaldas como si fueran el pípila. Sin embargo, a medida que el narrador sucumbe al alcohol, por supuesto, y a la locura, su culpa, el carácter va a cambiar del amor a la violencia y a la autodestrucción. El conflicto central de este cuento, porque todos estos son cuentos, en realidad son cuentos cortos, ocurre cuando, dominado por un impulso absolutamente irracional, después de habernos dicho que los gatos le gustan, que le caen bien, que son muy divertidos, que el gato se daba cuenta cuando él estaba triste, se le sentaba en las piernas, lo acariciaba todos los días, de repente va a sucumbir a esa locura que de repente llega y no sabe por qué razón le arranca un ojo al gato, ¿no? Se pelea con el gato y le saca un ojo. Y entonces después de eso dice, no sé qué pasó, qué hizo, y entonces sale corriendo de su casa, le ata una cuerda al gato y lo cuelga de un árbol, ¿no? Solamente para 2 minutos después de haberlo colgado, de haber matado al gato, voltea y se da cuenta que mató al gato equivocado, que no era el gato que lo estaba volviendo loco, era un gato igualito. Y entonces en ese momento empieza a perseguir ese gato, esa imagen del gato lo persigue como una encarnación de su remordimiento, darse cuenta cómo es que cometió un error y cómo esa culpa lo está carcomiendo. En ese arrebato de furia, el protagonista dice, ya no puedo más con esto, e intenta matar al segundo gato, pero sin darse cuenta cómo, y no les voy a dar ningún spoiler, termina matando a su esposa, ¿no? A quien después de haberla asesinado dice, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿en qué momento sucedió esto? Y entonces, por reaccionar rápido, por querer solucionar las cosas, empareda a su mujer. Y entonces, por supuesto, dice, ya, ¿no? O sea, ya me deshice del cadáver, ya me deshice de los gatos, ya no va a pasar nada. Bueno, por supuesto que este es todo un relato alrededor de la locura y la culpa que van persiguiendo al protagonista hasta que, por supuesto, la policía va a descubrir el cadáver mostrado, ¿no? O señalándoles a la policía en dónde se encuentra ese cadáver por el gato original al que en realidad nunca había matado. Fue solamente un sueño lo que le sucedió. Por supuesto que estas obras en donde vemos a un protagonista martirizado, a un protagonista torturado por sus propios demonios, por su propia fantasía, por las historias que va creándose solamente en su cabeza. Bueno, el gato es la proyección inconsciente de ese protagonista. Por supuesto, el color negro del gato está relacionado con la muerte, con lo oculto, incluso podríamos decir que con lo demoníaco, pero también sobre todo con ese conocimiento reprimido en el cual no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Por supuesto, el segundo gato que aparece en este cuento nos va a encarnar la
culpa que está enfrentándose el protagonista, porque aunque la culpa sea algo que sintamos de manera interna, bueno, a veces cuando esa culpa es tan fuerte y podemos incluso sentirla, tocarla, olerla, ¿no? Esa imposibilidad de dejar de lado lo que hicimos o lo que creemos que hicimos mal, escapar de ese crimen, ¿no? A final de cuentas, el cuento, ¿no? O los cuentos de Edgar Allan Poe nos van a hacer referencia a un crimen para ejemplificar esos sentimientos, porque de otra manera nos es más difícil poder darnos cuenta por qué sentimos esa culpa. El hecho simple de arrancarle, por ejemplo, un ojo al gato al inicio, es esta carga simbólica de la conciencia moral. Querías deshacerte de él, pero matarlo era demasiado fuerte. Entonces, tu ira, tu desesperación, lo que haces es volverte violento, ¿no? Esa violencia que la gente no nos damos cuenta que existe dentro de nosotros hasta que sucede, hasta que te das cuenta que estás siendo una persona violenta, y eso no implica agarrarse a cachetadas al vecino. La violencia se expresa de muchas maneras y justo aquí nos lo va a demostrar cómo es que esa violencia parte de nosotros, puede cegarnos de tal forma que nos va a evitar la capacidad de ver la realidad, de darnos cuenta las cosas como realmente están sucediendo. Por esas razones que va dándose cada vez una situación más grande y va escalando el problema. Por supuesto que también en el cuento vamos a encontrar un elemento importantísimo, tanto de la vida del mismo Poe como un problema social que el mundo lo acarrea desde que el mundo es mundo. El alcohol, el alcoholismo, esta decadencia moral que sabemos que si bien el alcohol puede iniciar como un lubricante social, se dice comúnmente, ¿verdad? Sí, no hace daño, ¿no? Sin embargo, esta falta de límites, esta falta de autoconocimiento puede llevar a la persona que utiliza esa bebida de una espiral al abismo. ¿Cómo es que sin darse cuenta, sin percatarse en lo que en realidad está sucediendo, el ser humano puede caer en la más absoluta decadencia, liberando una naturaleza pues de alguna forma deprimida, porque lo que sabemos que sucede con el alcohol es desinhibir, y esa desinhibición va a poderse expresar de diferentes maneras, desde el ahora soy más divertido, ahora hablo más, hasta soy un asesino y no me había dado cuenta, ¿no? Porque no somos conscientes de esas cosas. Entonces, aquí nos habla, ¿no? De diferentes puntos, de diferentes cuestiones que pueden afectar a la persona. Cómo es que la mente de una persona trabaja de diferentes maneras y que puede ser una mente asesina y no lo notas, porque todos decimos, yo sería incapaz de matar a alguien. Eso creemos todos, hasta que llega el momento en el que sucede. Y esto es justo el terror más grande que puede haber, esta metáfora de la autodestrucción humana en donde el narrador, dominado por la culpa, porque no sabe por qué inicialmente, después de haber sentido ese cariño, ese amor por el gato, termina matándolo y bueno, al final mata a la esposa y a todos, a los gatos que se encuentran en el camino. Esa disociación mental en donde un ser humano puede ser muchas personas a la vez. Y eso no significa que seamos bipolares, ¿verdad? Significa que todos somos diferentes y que nosotros mismos no nos conocemos, que ni nosotros sabemos quiénes podemos llevar a ser. Esa es un sentimiento importante en donde no podemos o no sabemos cómo lidiar con esos sentimientos. Por lo tanto, estos problemas de no conocernos nos van a acarrear problemas extras como un problema de culpa y una culpa que nos puede llevar a la absoluta locura, ¿no? Este tipo de cuentos nos dejan al borde, ¿no? Literalmente al borde del abismo. El siguiente cuento o el segundo cuento del que les voy a hablar también es uno de los cuentos más famosos de Edgar, El corazón del ator. Lo hemos visto en diferentes películas, incluso en caricaturas, por supuesto, en animaciones. El corazón del ator, que fue escrito en 1843, nos presenta a un
narrador, una vez más, narradores anónimos. Generalmente los cuentos de Edgar son narrados en primera persona, porque de esa manera además nos sentimos perfectamente identificados con lo que estamos leyendo. En esta narración, el personaje nos intenta convencer desde las primeras líneas que no está loco, que es una persona cuerda y que es una persona inteligente, mientras nos relata un crimen que cometió con una precisión enfermiza, ¿no? Aquí se aplica esto del crimen doloso o el crimen culposo. Planeó este crimen de manera metódica y milimétrica y aún así nos está intentando decir, pero yo no estoy loco, es que me llevaron a cometer esto, yo no fui. Y esta historia nos narra el protagonista que se obsesiona con el ojo de un anciano. Él es un cuidador en una casa y el anciano es un hombre tranquilo, no se mete con nadie, no tiene ningún problema. De hecho, el anciano tiene grandes problemas, incluso de movilidad. Él lo tiene que mover en una silla de ruedas. ¿Qué es lo que le genera problemas grandes? Una vez más, un ojo. El anciano tiene un ojo de vidrio. Y entonces el narrador nos está hablando en cada momento de, es que ese ojo no me deja de ver, ese ojo me está observando a cada minuto, no me deja descansar, me volteo para un lado y ahí está, me volteo para el otro y me lo encuentro de nuevo. Ese ojo me quiere volver loco. De hecho, incluso lo describe como un ojo de buitre que lo atormenta a tal grado que dice, no puedo seguir viviendo mientras ese ojo exista. Y entonces, durante varias noches, nuestro protagonista va a observar al viejo, al anciano, mientras éste duerme, esperando encontrar el momento adecuado. Y cada noche dice, hoy es la noche, y se asoma así por la mirilla de la puerta, penitas, y el anciano está dormido, entonces su tranquilidad regresa porque no lo está viendo el ojo. El anciano está dormido, pues su ojito está cerrado. El detalle es que cada noche, ¿no? Tanto va el cántaro el agua hasta que se rompe. Bueno, pues eso es lo que le sucede a nuestro protagonista. Va a llegar un momento en el cual, cuando abre la puerta, el ojo está abierto, el ojo lo está viendo y en ese momento, he lost it. Se vuelve loco y entonces se abalanza sobre el anciano y lo asfixia para que ese ojo por fin deje de atormentarlo. Una vez que lo mata, por supuesto, dice, tengo que deshacerme del cuerpo. Y entonces, de una manera metódica y milimétrica, va a levantar las maderas del piso y va a colocar el cuerpo del anciano debajo de este piso, va a volver a colocar las maderas y va a decir, ¡guau! Lo hice tan bien que nadie se daría cuenta de lo que sucedió aquí hace un minuto, nadie jamás en la vida va a encontrar el anciano. Y entonces todo está absolutamente perfecto hasta que unos minutos después llaman a su puerta y es la policía diciendo, oiga, nos llamó un vecino para decirnos que escucharon un grito. ¿Está usted bien? Sí, por supuesto, todo está perfecto. Oiga, aquí vive alguien más, nos dijeron que vivía un anciano con usted. Ah, sí, claro, pero se fue de viaje, aquí no hay nadie, todo está perfecto. Yo estoy en mi casa, estaba dormido. Es que me espanté en la noche, tuve una pesadilla y yo grité, perdón, desperté a los vecinos. Y entonces, bueno, mientras la policía está platicando con él, de repente y entonces él dice, ¿lo están escuchando? ¿Ustedes lo oyen? Y los policías, no. ¿Qué escucha? Ahí, ahí, lo estoy escuchando, ¿cómo es posible que ustedes no? Y de esa manera vemos a un protagonista que después de haber cometido el crimen perfecto, la culpa no lo deja ir y el sonido de ese corazón lo atormenta de tal forma que al final termina confesando ese crimen, diciéndoles a los policías, no es posible que no lo escuchen, lo tengo aquí, lo estoy escuchando todo el tiempo, véanlo, ese maldito ojo con su corazón escandaloso está ahí. Esa desesperación, esa culpa, una vez más, en donde el ser humano es el monstruo más grande que podemos conocer. En los cuentos de Edgar Allan Poe no hay un fantasma,
Nunca vamos a encontrar a una monja, no vamos a encontrar a nadie que nos grite, que venga a decirnos ¡bu! El monstruo somos nosotros. El ser humano es el verdadero monstruo del cual tenemos que cuidarnos, del cual tenemos que protegernos, porque somos el verdadero horror. El horror no está afuera, no está en otro lugar, está en nuestros corazones. Nosotros somos lo peor que podemos encontrarnos. Es una forma importante como el terror de Edgar Allan Poe no tiene nada que ver con maquillaje, monstruos ni sangre. Es la horripilante esencia de un ser humano. Nosotros, la locura, el miedo, la muerte, van a ser verdaderamente esos monstruos que nos van a atormentar y que van a estar con nosotros día con día. Y Edgar Allan Poe nos lo deja en cuentos, en fantasía, para que nos enfrentemos a esa realidad que existe todo el tiempo. La muerte está presente a cada respiración que damos. Eso no significa que debamos de temerle. Eso significa que podemos saludarla como una amiga y decirle, camina conmigo, porque la muerte nos va a llegar absolutamente a todos. Y justo porque nos va a llegar a todos, es que vemos esta cuestión en la comparación que les decía el día de hoy. La muerte está todo el tiempo con nosotros. En México, por ejemplo, el Día de Muertos es una fiesta de luz y color. Nosotros ponemos ofrendas, ponemos fruta, nos contamos anécdotas, hablamos de nuestros muertos, porque nuestros muertos no se han ido. Siempre están con nosotros. La muerte es parte de nuestra propia vida. Y los que ya nos dejaron regresan a vernos, regresan a saludarnos, y por eso nosotros consideramos la muerte como un momento, el Día de Muertos, perdón, un momento de felicidad, de júbilo, porque nos vamos a reencontrar con esos que ya se fueron, aunque no sea tangible como tal, aunque yo no pueda volver a abrazar a mi abuelita, ni a mis amigos, ni a mis tíos, sé que están aquí, porque la muerte es parte de la vida. Y mientras, por un lado, Edgar Allan Poe nos mostraba cómo esa muerte nos acompaña, y si no la vemos, si no la observamos, si no la respetamos, nos puede llevar a la locura, porque el miedo es más grande que el problema en sí. Lo que nosotros sentimos o el miedo que le podemos tener a lo que va a suceder es lo más fuerte. Es como el miedo a la oscuridad. No le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a lo que tú te estás imaginando que puede haber en la oscuridad. Pero la oscuridad no tiene nada de malo. Lo mismo sucede con la muerte. En otras culturas, como en la americana, la muerte es de terror porque no se sabe qué es lo que va a suceder. Si yo me muero, ¿qué va a pasar? Me voy a ir al infierno, va a haber un abismo, ya no hay nada. ¿Qué es lo que sucede? En cambio, en México no le tenemos, ¿no? Se puede decir de alguna manera, no le tenemos miedo a la muerte porque nuestra cultura nos dijo que después de la muerte hay otro mundo y ese mundo puede ser muy divertido y una vez al año vamos a regresar a visitar a nuestros seres queridos. Entonces la despedida no es para siempre, solamente es una despedida, digamos, por un ratito, ¿no? Por el momento vamos a podernos despedir de ellos, pero van a regresar a vernos. En el universo de Poe, en cambio, la muerte es verdaderamente un susurro, pero un susurro bien oscuro, que es inevitable y muchas veces es más trágica que divertida. Es mucho más trágica que colorida, como lo vemos los mexicanos. Sin embargo, en ambas visiones nos damos cuenta que se comparte algo bien interesante, la memoria de los que ya no están, siempre presentes junto a nosotros, en donde nos podemos reunir como el día de hoy a rendir homenaje
a Edgar Allan Poe con la misma alegría con la que honramos a nuestros muertos. Por supuesto que juntos el día de hoy hemos cruzado este puente, ¿no? Entre dos mundos, en donde, bueno, el color de las calaveritas, ¿no? Las calaveritas de azúcar nos van a dar un brinco de alegría y van a tener un contraste importante con el negro de las sombras, ¿no? De los cuentos de Edgar Allan Poe, que nos recuerda que aunque la muerte nos inquieta, por supuesto que el arte y la memoria convierten esta muerte pues en poesía, ¿no? Después de todos los hechos trágicos de su muerte, de la vida de su esposa, de su muerte, Edgar va a intentar rehacer su vida. Después de haber escrito todos estos cuentos y poemas tan tristes, tan lúgubres, tan melancólicos, él va a intentar recuperarse, va a volver a salir con algunas mujeres porque, bueno, se dice que el amor todo lo cura. Tristemente, esto no siempre es verdad. Él va a comprometerse con una mujer llamada Sarah Helen Whitman, es una poeta y espiritista de la época, con quien, bueno, aunque se comprometen, no terminan absolutamente nada, y después se va a comprometer con una mujer de su juventud, un antiguo amor, su vecina, de la cual se enamoró cuando vivía con los Allan, y con quien planea casarse al final de su vida. Sin embargo, la fatalidad no abandona a Edgar. La muerte siempre es parte de su vida, siempre es su compañera. Y en septiembre de 1849, Edgar emprende un viaje desde Richmond, donde vivía, a Nueva York. Nadie sabe a qué iba a Nueva York. Simplemente le avisó a Elmira que iba a viajar. ¿A qué? Nadie lo sabe, nadie lo supo y desaparece por varios días. El 3 de octubre, él va a ser encontrado en una taberna en Baltimore, Maryland, vestido con ropa que no era suya, delirando nombres y cosas que nadie entiende. Alguien lo reconoce y lo lleva al hospital donde Edgar va a agonizar durante 4 días. Nunca se sabe qué es lo que le sucedió durante el tiempo de su desaparición. Va a estar en este hospital agonizando, presa de fiebres, alucinaciones y pesadillas. Según el médico que lo atiende, las últimas palabras de Edgar fueron: que Dios ayude a mi pobre alma. ¿Qué fue lo que sucedió? No lo sabemos. Tenía solamente 40 años cuando Edgar muere. Es enterrado en una tumba sin nombre hasta que varios años después, varias décadas después, sus admiradores, por supuesto, levantaron un monumento y trasladaron sus restos a una nueva tumba en donde el día de hoy descansa. Años más tarde, en esta nueva tumba, un visitante desconocido comienza a aparecer todos los 19 de enero. Dejaba en la tumba una botella de coñac y 3 rosas rojas. Y cuando este visitante dejó venir, su ausencia se sintió como una continuación del misterio de la vida de Edgar Allan Poe, y por supuesto que también, como su vida lo fue, la muerte tenía que ser también ese gran misterio, ¿no? Así es parte de lo que fue su vida. Edgar fue el arquitecto de su propio laberinto, su vida en general fue una sinfonía muy particular: belleza, amor, tristeza, muerte, sombras. Va a ser el inventor, el creador, el padre del relato moderno del terror psicológico. Muchachos, no hay nadie que haya escrito cosas ni tan bellas ni tan atemorizantes como las que nos va a legar Edgar Allan Poe. Inventa también, o se anticipa a la historia policial y da forma justo a esta angustia moderna de los investigadores. Incluso Edgar Allan Poe, con los asesinatos de la calle Morgue, se adelanta incluso a Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes nace después de las historias de Edgar Allan Poe, entonces no es el original. Más allá de los géneros, por supuesto, Edgar fue un hombre condenado a sentir en todos los aspectos. A veces pensamos que sentir es estar enamorado, pero también el sentir es dolor, es amor, es toda clase, todo un abanico de sensaciones. Un niño que, si bien fue huérfano, fue un amante, fue rechazado, fue querido, fue amado, fue admirado, pero sobre todo
fue un hombre que nos dejó en su vida una inspiración para darnos cuenta que la oscuridad no es precisamente malo. Y por supuesto que nos vamos a despedir con las últimas frases que aparecen en el poema de El Cuervo. Y el cuervo inmóvil sigue posado sobre el pálido busto de Palas, y su sombra proyecta sobre el suelo el alma que yace aquí, y que de esa sombra y esa desesperación no podrá librarse nunca más. Muchas gracias a todos por acompañarme que esta noche en medio de flores de cempasúchil, de oscuridad, de sombras y de muchos cuervos, ¿verdad? Recordemos que la muerte también es inspiración y que por supuesto siempre vale la pena honrarla contándonos historias nuevas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo.